Ordenamiento de un vector. Un vector o una matriz es un espacio de memoria que nos va a permitir almacenar datos de un mismo tipo, de una forma ordenada. En el caso de una matriz, nuestra información va a estar almacenada como un conjunto de filas y de columnas, donde cada elemento va a estar determinado por un índice tanto para la columna como para las filas. De esta manera, este elemento estará identificado por un índice 6 para la columna y un índice 3 para la fila. Este otro elemento estará identificado con el número 1 para la columna y el número 1 para la fila. En el caso de un vector, que es el caso que nos va a interesar para este ejercicio, en el caso de los vectores solamente tenemos un índice, puesto que tenemos una única columna. De tal manera que cada uno de los elementos van a estar identificados por ese único índice. De esta manera, este elemento estará identificado con el índice número 3, por el número 7, y muy importante, el primer elemento siempre estará identificado con el índice 0. La solución de problemas complejos se facilita considerablemente si dividimos este problema complejo en problemas más pequeños. Esta solución de problemas más pequeños serán subalgoritmos, que son unidades de programa que nos van a resolver estos problemas específicos que sumados van a resolver el problema general. En este tipo de programación, el módulo principal se ejecuta en primera instancia y es este quien invoca a los submódulos para que se ejecuten en el orden correspondiente para solucionar el problema general. Estos módulos pueden ser invocados una o varias veces durante la solución del problema. El módulo principal se ejecuta en primera instancia, como ya lo habíamos mencionado, y es este quien da orden para la ejecución de los subprogramas. Estos subprogramas comparten variables y datos. Los datos pueden ser, o las variables, son de orden global, aquellas que tienen un valor o, o existen donde toda la ejecución del sistema, y las variables locales que solamente tienen valor o existen durante la ejecución del módulo al cual pertenecen. De esta manera, el módulo principal puede tener sus propias variables locales y los procedimientos o funciones tienen las propias. Cuando mandamos a ejecutar, ya sea del módulo principal o de alguno de los submódulos a otro submódulo, a otro procedimiento o función, podemos enviarle parámetros. Los parámetros son los elementos que requiere para poder procesarlos. Los procedimientos no nos devuelven resultado alguno, aun y cuando pueden modificar los valores de las variables globales. En el caso de las funciones, estas nos van a devolver un único resultado. En Python, para crear un procedimiento o función, vamos a utilizar la sentencia def, y recordemos que para englobar las sentencias que se encuentran dentro de este procedimiento, tendremos que hacer uso de la indentación. De esta manera, la sintaxis para crear una función o un parámetro es la siguiente: def, nombre, paréntesis, parámetros, dos puntos, luego el conjunto de sentencias que se van a ejecutar durante la función o procedimiento, y en el caso de la función vamos a regresar una expresión, un valor. En este ejemplo podemos leer datos y asignarlos a un vector. De esta manera, def determina que vamos a iniciar con un procedimiento, leer vector, paréntesis, no tenemos ningún parámetro, dos puntos, datos, y aquí asignamos los valores iniciales del vector. Vamos a utilizar un for para leer consecutivamente cada uno de los elementos del vector, y vamos a utilizar el input para poder asignar lo que teclee nuestro usuario a la variable de tipo vector que habíamos creado. Y finalmente, return, regresamos la variable de tipo vector. Con todo lo anterior en mente, vamos a crear un proyecto, un programa que nos permita ordenar un grupo de números enteros. Y para ello vamos a utilizar vectores. Vamos a crear
un vector, vamos a ordenarlo y vamos a imprimirlo ya ordenado. Si tomamos en cuenta la modularidad que nos permite generar funciones y procedimientos, entonces vamos a trabajar de esa manera, estructurando nuestra programación. Para ello vamos a leer nuestro vector, vamos a ordenar dicho vector y finalmente lo vamos a imprimir. Esto que se encuentra aquí es el programa principal o el lugar desde el cual va a arrancar la ejecución de nuestro programa y va a invocar a los distintos procedimientos que ya tenemos acá definidos. Vamos a ver entonces en primera instancia el procedimiento o la función. Es una función puesto que nos regresa un valor, que en este caso es un vector, y que se llama leVector. Este procedimiento ya lo tengo yo definido aquí arriba. Iniciamos, como ya lo habíamos explicado, con la sentencia def, que nos indica que lo que continúa es la definición de un procedimiento o de una función. A este procedimiento o función le vamos a asignar un nombre, que en este caso es leerVector, y entre paréntesis iría el grupo de parámetros que se le envía a la función para procesar. En este caso no vamos a enviar ningún parámetro, abrimos y cerramos paréntesis. Dos puntos y a continuación hacemos la definición de las sentencias que se van a ejecutar dentro de este procedimiento o función. Recordemos que deben de estar indentados para que el intérprete entienda que estos están dentro de la función. Y lo primero que hacemos es definir nuestra variable, datos, y le asignamos los valores iniciales de 5 ceros. Luego, vamos a utilizar un for para hacer una lectura consecutiva de los elementos ordenados por la variable de control de ese for, que en este caso es i. Y dentro del rango 0,5 vamos a estar leyendo consecutivamente el elemento i del vector datos. Y como dijimos que queríamos un entero, va a ser con int. Y aquí nuestro input, la cadena de caracteres que nos va a mostrar el mensaje para introducir nuestro dato. Y luego regresamos como resultado de la función, regresamos la variable de datos, que es un tipo de vector. Una vez que hayamos hecho la lectura de los datos, lo siguiente será ordenar dichos datos. Existen diversos métodos para ordenar la información dentro de un vector. En este caso, para este ejercicio, vamos a utilizar el método de intercambio. Este método funciona de la siguiente manera. El elemento superior, el primer elemento, lo vamos a comparar con todos los que le siguen. Y una vez que encontremos el número más grande que se encuentra después de este elemento, haremos un intercambio entre el primer elemento y el mayor. Una vez hecho esto, continuaremos con el siguiente elemento y buscaremos nuevamente al elemento mayor y realizaremos nuevamente un intercambio entre su posición y el elemento más grande. Y de manera consecutiva con todos los elementos hasta haber terminado de ordenar. Ahora analizaremos el método paso a paso. Apuntamos el primer elemento de nuestro vector y consideramos que este es el mayor. De tal manera que la variable mayor será igual al valor que tenga esta posición y posición mayor será igual al índice que estamos apuntando. De tal manera que tenemos posición mayor igual a 0 y mayor igual a 12. Comparamos con el siguiente elemento y el 1 no es mayor que el 12, por lo tanto continuamos con estos valores de posición mayor y mayor y avanzamos al siguiente elemento del vector. El 25 es mayor que el 12, por lo tanto cambiamos los valores de estas variables de tal manera que posición mayor es igual a 2 y mayor es igual ahora a 25. Avanzamos al siguiente elemento y el 3 no es mayor que el 25, por lo tanto continúan los valores de nuestras variables de referencia. Avanzamos hacia el siguiente elemento del vector y tenemos un 13. Y el 13 sigue sin ser mayor que el 25, por lo tanto
nuestro apuntador y nuestro valor del mayor se quedan de esa manera. Y finalmente, como ya conocemos la posición del número más grande y el valor de ese número más grande, entonces vamos a pasar a hacer el intercambio. Lo primero que hacemos es que el elemento que está apuntado por la variable que se llama pos mayor, es decir, el número 2, que tiene un valor de 25, lo vamos a sustituir por el primer valor que tenemos aquí. El 12 lo ponemos en el lugar del 25 y el valor inicial, que está aquí anotado, lo vamos a sustituir por el mayor. De esta manera. Y el primer elemento ya estará ordenado. Tenemos el 25, que es el número más grande, en la primera posición. Continuamos avanzando el apuntador a la posición superior y aquí tenemos un número 1. Suponemos que la posición mayor es 1 y que el mayor es 1. Sin embargo, al compararlo con el 12 que tenemos en la siguiente posición, en la posición número 2, pues el 12 es mayor que el 1. Entonces, dado que el 2 es mayor que el 1, intercambiamos los valores de la posición mayor por el 2 y el mayor lo vamos a sustituir con el valor 12. Y avanzamos al siguiente elemento. Tenemos un 3 que no es mayor que el 12 y por lo tanto nuestras variables no se alteran. Y avanzamos al siguiente elemento. Tenemos un 13 y este 13 sí es mayor que el 12. Por lo tanto, vamos a hacer un intercambio y ahora el mayor va a ser 13 y la posición del mayor pues va a ser 4. Como llegamos ya al final del vector, pues procedemos nuevamente al valor que tenemos en esta posición. El 1 lo bajamos a la posición apuntada por este elemento, a la posición número 4, y el mayor lo sustituimos en este punto. De tal manera que ya tenemos los dos valores más altos ordenados, el 25 y el 13. A continuación avanzamos hacia el siguiente elemento para comenzar a ordenar de aquí hacia abajo. Y definimos que la posición mayor va a ser 2 y el mayor va a ser 12. Y bueno, lo comparamos con el siguiente y tenemos un 3. Como el 3 no es mayor que el 12, estas variables quedan iguales y avanzamos hacia el siguiente elemento. Y tenemos un 1 que nuevamente no es mayor que el 12 y por lo tanto las variables quedan iguales. Y entonces realmente sí hacemos un intercambio. El 12 lo ponemos en la posición 2 y este valor mayor lo ponemos en la posición que está apuntada por este índice. Y bueno, en realidad estamos cambiando el 12 por el 12, pero bueno, es necesario para tener un procedimiento estándar con lo que hemos hecho hasta ahora. Avanzamos al siguiente elemento, tenemos un 3 y comparamos con el siguiente. Bueno, consideramos que la posición mayor es el 3 y el mayor es el 3, puesto que es donde comenzamos a hacer nuestras comparaciones. Comparamos con el 1 y bueno, el 1 no es mayor que el 3, nuestras variables quedan inalteradas. Y como llegamos al final, entonces nuevamente hacemos un intercambio. El 3 lo ponemos otra vez en la posición 3 y el mayor otra vez en la 3 y así queda. El siguiente paso sería avanzar a la posición 4 del vector, pero bueno, ahí terminaría nuestro método de ordenamiento. Una vez analizado el algoritmo a implementar, vamos a ver cómo hacerlo. Aquí vamos con la sentencia def. Iniciamos con la creación de nuestra función de ordenamiento y le vamos a llamar ordena vector. El parámetro es el vector que vamos a ordenar y vamos a utilizar un ciclo for para ir apuntando al elemento superior, que es el que va a servirnos de pivote para con ello comparar con todos los elementos y encontrar el mayor. Y entonces aquí tenemos un for. El cont es nuestra variable de control dentro del rango de 0 a 5. Y luego nuestra variable mayor, donde asumimos que el elemento actual es el mayor.
y luego el apuntador mayor lo asumimos como el elemento apuntado en este momento, y luego vamos a utilizar un segundo for que nos va a servir para ir apuntando hacia todos los elementos que están bajo el ordenar actualmente. De esta manera, en la variable cont2, que es la variable de control de este for, va a estar dentro del rango especificado por el valor del primer contador más 1, es decir, el siguiente elemento dentro del vector, y hasta llegar al límite de 5. Y dentro de este for vamos a ir preguntando si el mayor que habíamos localizado no es más grande que el elemento actual que estamos visitando, entonces vamos a hacer el intercambio que ya habíamos explicado dentro del algoritmo. Entonces, si mayor es menor que el vector apuntado por el contador 2, entonces mayor va a ser igual al elemento apuntado por el contador 2, y el apuntador mayor lo vamos a intercambiar por el contador, y así de manera consecutiva dentro de este ciclo for, hasta en tanto lleguemos al límite de nuestro vector. Cuando hemos llegado al límite del vector, entonces ya hemos encontrado el elemento mayor y vamos a realizar el intercambio. Y entonces lo que está en el elemento apuntado por AP mayor, le vamos a asignar lo que tenemos en el vector en la posición que estamos pivoteando para nuestro ordenamiento. Y luego vamos a poner lo que tenemos en la variable mayor en la posición del pivote, de tal manera que el número más grande suba a la posición pivote. Y bueno, continuamos dentro del ciclo for hasta que el pivote llegue al final del vector. Finalmente vamos a regresar este vector como resultado de la ejecución de nuestra función. Y bueno, aquí ya tenemos a nuestro resultado, y finalmente vamos a imprimir el vector. Para esto vamos a utilizar otra función que, bueno, en este caso sería un procedimiento, puesto que no nos devuelve ningún valor. Y bueno, aquí vamos otra vez a def para determinar que aquí vamos a comenzar con un nuevo procedimiento. Le vamos a llamar imprimir vector a este procedimiento. Vamos a mandarle como parámetros el vector y vamos a poner un mensaje para que el usuario sepa que vamos a imprimir los datos ordenados. Los datos ordenados son, y nuevamente un ciclo for para apuntar a todos los elementos de mi vector, desde el elemento inicial 0 hasta el terminal, que es 5. Imprimo el dato y hago una pausa confirmación del usuario, y terminamos la ejecución. Vamos a ejecutarlo y a ver cómo funciona. Un vector, y vamos a poner nuestros datos. Ok, y nuestros datos ordenados ya quedó aquí. Con esto terminamos nuestro proyecto.